con la gratitud de siempre, de saber que contamos con ustedes en Comunicación y Vida, reciban nuestros saludos. Creo que hoy se oyó más nítido. A los jóvenes les da gripe y se sanan se va de una vez. Volando se sanan. Sí, mucho té. Que les tengo envidia. Bien, Polo, pues después de los saludos a nuestra querida gente, entonces aprovecho para destacar a alguna de esas personas. Ahí en primer lugar al querido Monseñor Moya, que es amiguito tuyo. Muy amigo. Desde hace 2 o 3 días. Casi 60 años. Entonces, ahí lo ven ustedes en la foto con mi hermano Juan Constantino. Parece que le hizo la visita a mi hermano, a Monseñor Moya, allá en San Francisco de Macorís. Entonces, lo saludamos. Yo, como malo que soy, digo siempre, que alguien se lo diga a Constantino que lo estamos saludando, porque como él no ve Comunicación y Vida. Sabe que Monseñor Moya sabe cuánto lo quiero. Él me dice todavía Vigilito. Todavía. Todavía, sí. Como al hijo tuyo. Sí, Vigilito me dice. Bien, pues entonces quiero saludar y dar las gracias también por la nueva visita a mi casa de la querida Mary González. Supe que está por aquí. Que sí, anduvo por aquí y entonces nos visitó nuevamente. Una gratísima visita de la querida Mary González. Y aprovechamos también para saludar al padre César Hilario, que ha experimentado últimamente algún inconveniente de salud, pero ya está recuperándose. Pues lo he podido saludar porque está alojado en la casa sacerdotal provisionalmente, pues pidiendo a Dios por su pronta recuperación. Y también en España queremos saludar a nuestros amigos David Álvarez y Alina Bello Dotel, así como al padre Diego López Luján, que andan por los lados de Barcelona. Pues a David Álvarez, Alina Bello Dotel y también al padre Diego López Luján, nuestros amigos. Que tengan buena estadía por allá. Permítame aprovechar en la introducción del programa para enviar el abrazo suyo y mío al padre Evaristo Areché. 25 años de vida sacerdotal, rector de la Basílica Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey. Ya hay cifras que no me impresionan. No, porque... Hay cifras que no me impresionan. ¿Por qué será? Porque a un niño le impresionan todas las cifras. Y por eso el niñito de 3 años ve al de 10 como un anciano y cree que es un anciano. Bien, bien, Polo, pues, ¿trabaja? Sí, me recojo, como dice mi amigo y hermano, el diácono Freddy, de ahí de Ceiba de Madera, donde quiera que me ve, Polo, me recojo, porque entramos a la palabra. Domingo 15 del tiempo ordinario, como explicaba Polo la vez anterior, no es que el domingo estamos a 15, sino que en el tiempo litúrgico estamos ya en el 15º domingo del tiempo ordinario de la liturgia, como lo explicamos un poquito. Sí. A propósito de la intervención de Polo en el programa anterior. Pues seguimos con el Evangelio de San Marcos, que es el que estamos viendo de forma continuada, capítulo 6, versos 7 al 13. San Marcos 6, versos 7 al 13. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12 y los fue enviando de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Bien, el llamado. Se supone que nosotros, hasta Polo, el tiempo que duró en el seminario, le tocó meditar aquellas escenas
de llamado de Jesús, la vocación de los apóstoles, que los evangelios nos la presentan de poco a poco, que caminaba Jesús por la orilla del mar y ahí alcanzó a ver a Simón y a su hermano Andrés, estaban lavando las redes etcétera, o Juan y Santiago con su padre Zebedeo, etcétera. Entonces, son escenas inolvidables para nosotros. Y cuando como que la va viviendo. La va viviendo imaginando y todo. se quedan, y todos somos llamados, porque Polo es llamado para la vida matrimonial, pero nosotros en la vida sacerdotal, ¿cuánto recordamos? O sea, como para cerrar los ojos y revivir esa escena, que por eso se queda uno tan sensible hasta los pormenores de esas escenas, como es una barquita, una red a la orilla del mar. Entonces, y por eso las canciones, tú veas, es pescador de otros mares, ansiete. Qué canciones tan bonitas, es decir, con el tema de el mar inmenso y el desafío de ser pescador, pero los haré pescadores de hombres. Entonces, por eso digo que estas son escenas que nosotros casi basta con cerrar los ojos y acude a nosotros como si hubiéramos estado ahí, porque son sumamente sugerentes y estimulantes para nosotros. Llamó Jesús a los 12, aquí lo junta lo que sabemos que fue una acción realizada de a uno, de a dos, como a Mateo, que fue solo, sentado al mostrador de los impuestos. Polo, sí. Ahora que digo eso, uno oye muchas cosas, porque cuando a una parroquia por ahí sí. le pusieron el nombre de San Mateo, una doña que era jefa ahí en esa, dijo, y miren ocurrírsele al obispo, ponerle el nombre de un, sí. ¿cómo se llama? De un recaudador. No. Espere que yo usurero. De un usurero fue que ella puso. Ponerle de patrón a una parroquia a un usurero. Miren, di que San Mateo. Sí. Precisamente, decía, el llamado de Mateo fue individual, sentado al mostrador de los impuestos, y el Señor le dijo, sígueme. Y él, dejando todo, lo siguió. ¡Ay, qué cosa tan hermosa para la vocación! Ahora, es lo que te digo siempre, Polo, este evangelio está amarrado a personas, porque como yo veo este evangelio y no me acuerdo de Monseñor Flores, de Monseñor Moya, de Monseñor Fello o de Vinicio, ¿cómo están metidos ahí, como si formaran parte de esa palabra respecto a la vida de uno? Entonces, lo que se puede marcar para bien o para mal a una persona. Entonces, digo eso como a manera de introducción, porque es un evangelio breve y sin embargo, ¿cómo nos ha marcado? Algunos de nosotros, como dije, solo cerramos los ojos y ya va desfilando todo lo demás. Todo lo demás. Cada uno con su particularidad. Muy diferente el que estaba con la red en las manos al que estaba cobrando los impuestos, pero no importa. Cada uno tiene su historia. Cada uno con su historia, pero es el mismo y único Cristo el que llama. Ahora, antes de adelantar en algún pormenor de este texto de hoy, tenemos que plantearnos lo evidente. ¿Es una acción pasada?
¿Terminó ya la obra de Dios? Lo que hemos planteado aquí otras veces. Mi Padre sigue trabajando y yo también trabajo, yo también actúo, dice Cristo. Porque cualquiera lee una escena bonita, pero pasada. Ya, sí es pasada, pero hasta un texto literario, si tiene belleza, no es pasado, porque cada vez que lo leas hay una impresión. Cuánto más si es la palabra de Dios que está hecha para durar mientras haya un ser humano sobre la tierra. Mira, oye esa palabra o la lee y hay algo de parte de Dios para esa persona. Es decir, el valor permanente del llamado de Cristo y además que la actividad continúa, porque en cada época, eso fue hace mucho, pero en cada época, y aún desde antes, llamó a los patriarcas, llamó a los profetas, y está la llamada de Abraham, y está la de Moisés, y todos, y luego todos los apóstoles, y María Magdalena, y en el transcurso de la historia, hombres y mujeres, y hasta niños. Y no termina la actividad, porque Dios necesita de alguien que camine en su nombre, que vaya y salga al encuentro de la humanidad. Quiere decir que no terminará, o sea, la validez, la vigencia de estos textos del Evangelio no terminarán jamás. Mientras quede un ser humano caminando sobre la tierra, estará la actividad de Dios, el Dios que llama a hombres y mujeres para muy diferentes cosas, porque no es lo mismo sostener un hogar, mantener la armonía conyugal y familiar, no es lo mismo que ser consagrado o consagrada y andar por esos mundos tratando de ser presencia de Dios en medio de su pueblo. Entonces, esa es la preciosidad que le veo yo ante todo. Después miremos algunos pequeños detalles. Dándoles, los mandó. Primero, Polo, como chivo sin ley. No. De 2 en 2. Los detalles cuentan. De 2 en 2. Para que se vea la comunión. Porque la comunión es parte muy importante de la misión que Dios encomienda. Quizás más eficaz que una palabra es miren cómo se aman, miren cómo se llevan los cristianos. Por eso es tan importante el testimonio. Entonces, de 2 en 2, para que se vea. Porque si mandan a uno y es un orador de primera, pero solo, un chivo sin ley, entonces no se sabe ni siquiera si da para vivir en comunión con otras personas. Entonces, no, de 2 en 2. ¿Sabe que no es mucho, pero 2 sirven para pelear o para llevarse bien. El Papa Francisco ha insistido en estos últimos días, lo he escuchado hablando, no es lo mismo vivir juntos que vivir en comunidad. Sí. Y de alguna manera lo repetirá en su viaje apostólico a Asia ahora, que tú sabes que está lejos y en un viaje tremendo. 33,000 kilómetros. Una cosa que cualquiera no cree, que una persona de tanta edad. Polo, parece que yo no daría para ser papa. A lo mejor para yuca. Ay, más respeto, más respeto. Entonces, de 2 en 2, dándoles autoridad. No es ir de cualquier manera. Aquí estoy yo. ¿Qué era lo que la gente más admiraba de Cristo? ¿La melena, Polo? No. ¿Qué era lo que la gente admiraba más de Cristo? ¿La estatura? Tampoco. ¿El físico? ¿Los músculos? Porque era fisiculturista.
¿Qué era lo que más admiraba? Lo que más admiraban era que hablaba con autoridad y no como los escribas y fariseos, dice el Evangelio. De las cosas que más admiraban en Cristo, voy a decir así, porque habría otras, pero llama la atención que expresamente da constancia de ello el Evangelio. La gente decía, ¿y qué tiene este? Porque habla con autoridad y no como los escribas y fariseos. Entonces, al que Cristo manda, lo manda en la condición de Él. Y por eso, lo primero, autoridad. Dice, dándoles autoridad, incluso sobre los espíritus malos. No solo sobre autoridad, porque por la mucha oratoria convencen a la gente. No, porque a los espíritus no le vale oratoria. Es otro poder. No es la persuasión del orador, sino el poder de Dios a través de la palabra. El que dijo, hágase como en la creación. O le dijo al viento, cállate, y al mar, serénate. ¿Y quién es este? Hay un elemento que usted nos enseñaba la semana pasada, y era la preparación, que por qué esto con este grupito y otro, no necesaria esa preparación que Dios nos da para poder llegar. Sí, y a propósito de si alguien decía que Cristo privilegiaba a unos, que tenía acepción de personas, que unos sí y otros no, como Pedro, Santiago y Juan. Bien, a unos más por la responsabilidad, pero a todos los envió con autoridad, incluso sobre los espíritus malos. Y ahora les da unas recomendaciones prácticas, porque al Señor no le gusta dejar las cosas en el aire y que no sepan qué hacer. Y que uno puede decir, ¿y por qué llegar hasta esos pormenores? Parece que hace falta. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más. Ligero de equipaje. Ligero de equipaje. Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo como los hijos de la mar. Murió el poeta lejos del hogar. Le cubre el polvo de un país. Pues ya tú sí, la garganta. Sí, está mejor. Y entonces, a mí me encanta, yo supongo que el poeta que más ha influido sobre mí es Antonio Machado. Probablemente sea así, porque yo suelo hacer referencia. Influyó bastante también Joan Manuel Serrat, que al cantar los poemas ahora tú quieres cosas más propias del Evangelio que cantares y también retrato de mi historia son ¿cómo es? Se me fue. Se ve que no estamos. No, sí. Retrato se llama la composición, que la canta también Joan Manuel Serrat. Entonces, es algo tan cristiano, con valores tan nuestros, esas composiciones. Mi historia son recuerdos de un huerto claro donde madura el limonero. Así dice el retrato. Pero no la melodía. No, se me atraviesa. Esa es otra. Se me atraviesa Miguel Hernández. Sí. Bien, pues entonces, ligero de equipaje, como dijiste tú, que llevaran para el camino un bastón, que se sepa que ya yo tengo el mío. Yo solté un báculo, porque ya no lo uso, no lo tengo que usar,
ni lo tengo porque no tuve un báculo privado y lo dejé en Baní. Y de ahí en adelante usé el de Monseñor Adames. Pero tengo mi bastón, lo fabriqué, quizás no deba decirlo, porque van a reírse, ay, ven, de un palo de escoba. Pero anda a verlo, Sí. tiene hasta mango. Es más, ¿tú has visto los bastones de los no videntes? Sí, sí, soy amigo. Que así. tienen donde meter la mano. Sí. Eso tiene el bastón que yo hice. El palo de... Y tiene incluso en la punta una gomita para fincar. ¿O usted cree que es así? Le voy a sacar una foto Sí, para traer. aparentar. Permítame, y estamos todavía aquí, que usted contó una vez de un compañero en Roma, porque vino a mi mente con lo de ligero equipaje, que no hay que mencionar nombres porque ni lo conocí. ¿Cuántos pares de zapatos que usted me contó? Ay, Apolo, pero lo que no te importa te dura en la mente a ti. Lo que no te... yo creí que no era De mío. verdad. No, un sacerdote, Sí, compañero de este humilde servidor en Roma, de un país de América Sí. Latina, no era de este país. No. Y entonces llegó y dentro del equipaje había una sola maleta, que la vieron estos ojos y que la recuerdan muy bien Sí. este humilde servidor, sí. llenita de zapatos. Esa maleta era solo para los zapatos. Ahora, tan lo recuerdo yo, Sí. que hasta a mí mismo me tocaron uno de esos zapatos. Me regaló uno. Bueno, Eran marrones y uno acostumbrado a zapatos negros. sí. Yo los regalé, rápidamente los regalé. Pero sí, tienes razón. Sí. Entonces, los mexicanos decían allá en Roma, dicen los mexicanos donde quiera, con más equipaje que María Félix, la artista, La artista, sí. que parece que tenía fama que cuando viajaba había que dejarle gran espacio al equipaje de ella. Entonces, así oí yo, con más equipaje que María Félix. Entonces, ligero de equipaje, un bastón y nada más. Pero ahora ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja. Que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. ¿Cuántos detalles? ¿Por qué el Señor insiste tanto en esto? Será en el siguiente segmento, Sí, Polo, ya, que completaremos la partecita que nos resta. Esto es Comunicación y Vida. Nos vamos a una pausa. Venimos con la continuación de la palabra, la palabrita, actividades y otros contenidos. Siga con nosotros. Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida.
Gracias por continuar con nosotros en Comunicación y Vida. Seguimos con la palabra. Yo decía al final del segmento anterior, ¿por qué Cristo insiste en los detalles aquí en este Evangelio? ¿Por qué? ¿No sería más de adultos decir el Espíritu y que cada uno Haga lo que buscar a su manera? ¿Puede alguien alegar? Si se trata de Cristo, mejor es el Espíritu que la letra o los pormenores, los detalles. Y sin embargo, yo digo, si insiste en los detalles es porque importan los detalles, y mucho. Porque, Polo, los hilos de una tela importan. Sí. No importa la tela. Y el componente. No, sin hilo no hay tela. No hay tela. Y por un hilo que tú jales puedes echar a perder una pieza. Entonces es lo que digo. Si alguien aquí se planteara a Cristo, que diga lo sustancial, porque no son brutos. No tiene que entrar en detalle. ¿Por qué Cristo entra en detalles? Digo, porque importan los detalles. En una tela grande, un hilito cuenta, porque un hilito puede echar a perder una pieza. Entonces, por eso, y cómo lo vemos hasta en la vida nuestra, haré la aplicación en la medida que pueda, pero miren, un bastón, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, porque el obrero merece su salario, dirá en otras oportunidades. Es decir, ustedes van a trabajar allá en las cosas del reino de Dios, se merecen el sustento. Entonces no prevean eso. Un bastón, sí, etcétera. Que llevaran sandalias a defenderse los pobres pies, pero no una túnica de repuesto, una remúa, decían nuestros campesinos, o una muda, remuda, es decir, que se muda, que se cambia. Y antes solo teníamos eso, una ropa de salir y una remuda. Eso era lo único que teníamos antes, ligero de equipaje. Ay, eso lo aprendimos por la necesidad. Entonces, bien, ¿por qué digo, Polo, que los detalles cuentan? Porque mira, uno puede decir, es Cristo que me manda. Entonces yo debo presentarme, que se note la importancia del que me envía. Y desde que llegue, la misma presencia debe indicar en nombre de quién yo voy. ¿Y qué viene de ahí? Vestirse de una manera especial para impresionar. Esa es una lectura muy humana, porque además al ser humano le encanta el ego, que brille el ego. Si Cristo insiste en los detalles, es porque el ser humano tiende para otra cosa. Pregúnteselo al que no fue nadie y entonces se fue para Estados Unidos, se hizo de dinero y viene lleno de cadenas y medallas que parecen el pétalo de un sumo sacerdote antiguo, ese medallón. Es decir, lo que no resplandece en su saber y en sus cualidades, lo material lo aparenta. Eso se da bastante, ¿eh? Los blimblines, como me dijo uno a mí, cuando yo tenía un pectoral que nos regaló el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, que todavía hay obispos que andan con él, pero yo me lo encontraba muy grande. Entonces,
a un niñito le impresionó ese bling bling tan grande, bling bling bling, como los Joe, que muchas prendas y muchas cosas. Pues entonces, el ser humano tiende a eso. Mira, Polo, un simple ejemplo, la liturgia, para decirte que cualquiera dice, yo voy a que se vea en nombre de quién es que yo voy. Entonces, la liturgia debe tener unción, lo primero, espíritu. Si no tiene espíritu, eso es un aparataje. Si no tiene espíritu, es lo primero. Y luego hay señales de cosas hasta sencillas, porque el incienso es muy sencillo y se usa en la liturgia, y ese humito subiendo, entonces representa la oración que se eleva a la presencia de Dios. Y luego para unos ornamentos, porque podría celebrarse, por ejemplo, uno que presida una Eucaristía. Se supone que la fiebre no está en la sábana, el poder de Dios no está en un vestido, pues luego que celebre desnudo, pero no, el ser humano tiene su modo, y entonces la condición humana pide que esté cubierto, y ahora no es lo mismo estar vestido para ir al taller o para revolcarse en la tierra que estar vestido para ir a la fiesta o para ir al templo. Entonces también para celebrar pues una vestimenta distintiva que ayude a los sentidos del ser humano. Entonces es eso. No me pongo una casulla porque eso son reminiscencias del Imperio Romano y que no es reminiscencia de otra cosa. No me pongo mitra porque eso era reminiscencia de sombrero de sacerdotes paganos. Todo es así. Todo lo que usted se ponga, ya antes hubo algo de eso en la humanidad y sin embargo alguna nota distintiva. Ahora, ¿qué sucede? Que si hay un sacerdote vanidoso, no me digas si tú conoces a ninguno. No solo va a pensar en el esplendor de la liturgia, sino también en su esplendor personal. Entonces ahí vienen los motivos. Oh, no, eso es para el Señor. Espero que no me esté oyendo un amiguito tuyo, Amaury Rodríguez. Espero que no me esté oyendo Amaury Rodríguez. Eso es para el Señor, para la gloria de Dios. Mientras tanto, usted es que la lleva puesta. Y ese resplandor y ese brillo de esos ornamentos. Y como dije una vez, en honor, los recuerdo, en honor a Anthony García, que me mandó a decir que mucho cuidado, que a él no hay quien lo tumbe del número 1 de Comunicación Tengo Vida. nombre Cuando ya mencioné a Alonso. Sí. Pues entonces, si es una mitra, no se ponga una cosita pequeña, póngasela alta, buena como para hacer llover, de tan alta que escarbe las nubes. El ser humano es así, y por eso Cristo da los detalles, una cosa sí y otra no, para mantener el equilibrio y que no se sobreponga el ego y la vanidad humana por encima del plan de Dios. Que cualquiera cree que eso no cuenta, pues sí cuenta. Bien, los que tenemos la dicha de no habernos criado en la vanidad, que es mi caso, y yo tengo de quién heredar, porque siempre entre los parientes hay de un tipo y otro tipo, yo tengo de dónde heredar, pero no, gracias a Dios que primó lo otro, es decir, decente, pero sin extravagancia. Cuando se pudo ya uno vestir con cierta decencia, pues no más, sin que el Señor tuviera
que decir, y todos esos zapatos guardados, eso no me lo puede decir el Señor a mí. Gracias a Dios. Ropa sí, porque la ropa, dime tú, y sobre todo uno que ni la bota, que se cree que está nuevecita, como dije yo, la primera vez que se me abrió el saco en Baní, Sí. por ahí por detrás, se le zafaron unos hilos, una cosa así. ¿Y cómo es esto? Esto es raro. ¿Cómo sucedió eso? Porque son 15 añitos que yo llevo usando sin quitadera. Ya era tiempo. El único saco. Entonces, los detalles. Ahora, otros detallitos. Quédense en la casa donde entren. Que no haya inestabilidad. Si un lugar se presta y se lo permiten, quédense ahí, hasta eso, dice el Señor. Porque la brincadera da inestabilidad. El Señor quiere que hagamos el trabajo como debe ser. Como por ejemplo a una parroquia, que uno mandara a un párroco un mes a una parroquia. No, tiene que darle calor. Y por eso se tiende en la iglesia a pensar que un párroco debe durar alrededor de 5 años en una parroquia, para que pueda desarrollar un trabajo como Dios quiere. Ahora hay necesidad, hay circunstancias, y entonces se enferma uno, sucede una cosa, y a veces hay que hacer los cambios, pero normalmente esto tratamos de cumplirlo hasta el presente. Ahora, si en un lugar no los reciben, quítense las chancletas. El polvo. Ay, 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 ¿eso es fuerte? Sacúdanse el polvo de los pies para probar su culpa. Ni la tierra de ustedes nos la llevamos, ni el polvo. Ahora ahí está, Polo, sí, aquello que yo inventé, refresco la memoria nada más brevemente, que los discípulos fueron a predicar, no le hicieron ni así de caso, los despreciaron completamente, insistieron, no valió. Entonces, cuando decidieron irse, querían cumplir el sacudirse los pies, pero se habían pegado unos aguaceros y ese era un lugar que lo llamaban, para que, por mejor nombre, cielo roto, de tanto que llovía. Y entonces polvo de adonde, no había. Y había que cumplir el evangelio. Entonces los predicadores se quedaron ahí en una esquinita y agua, y hasta se mojaron los pobres, esperando que hubiera polvo. Entonces la gente, cuando lo vio como pollito mojado ahí, se compadeció, se le acercaron, entonces le predicaron y no tuvieron que sacudir. Eso no es evangelio, no. Eso es invento mío. No pudieron, porque la gente, entonces las circunstancias hablan. Quiere decir que el testimonio de vida y el sacrificio por anunciar la palabra a veces es más elocuente que la palabra que se diga, que sería una pequeña enseñanza que yo deduzco. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. La obra de Dios realizándose y la ciudad se llenó de alegría, como leemos a veces. La obra de Dios, el mandato de Cristo cumpliéndose. Habría que decir que así sea. Que así sea. Concluimos con la palabra y entramos ahora a la palabrita. Como te quedan varias cositas, sí, entonces te voy a dedicar una sola hoy. Okay. Y casi va en honor a Monseñor Plinio. Sí, Plinio Reynoso. Sí. Porque aquí la foto que pongo acompañando la palabrita es precisamente el trío Reynoso. Hay 4, parece que buscaron ahí al de la marimba,
Pero bien, trío. Entonces, trío. Trío, el sonido casi lo dice, que es de tres. Y es directamente del italiano, trío, que es un conjunto de tres personas para realizar una función. Personas, animales o cosas, para realizar una función común. En la música es una composición para tres instrumentos o para tres voces. Se llama un trío. También porque cualquiera cree que trío nada más es los tres que cantan, pero no, hay una composición musical que es un trío porque está hecha o para tres instrumentos o para tres voces. Y luego lo que todo el mundo entiende, el trío vegabajeño. Sí. Y el trío Matamoros. Matamoros también. ¡Ay! Ese sí es bueno, matar el trío vegabajeño. Ese no es Navidad que vuelve. Vuelve la Navidad. Ese no es. Ese trío vegabajeño. Y de Matamoros. Venga, guano, caballero, venga. Cada vez que me acuerdo del ciclón. Se me enferma el corazón. Hay estos dos viejos, señores, que debían poner ya usted me metió, que alguien llame a orden. usted Entonces, me metió en el grupo de los viejos ya. Pero o sea, a ti. Pero eso hace rato, muchacho. Bien, entonces, ahora, parecido a trío, está en el diccionario triar. Triar. Yo no conocía esa palabra. Escoger, separar, entresacar. Nunca en este país he oído yo a nadie usando esa palabra. Dicho de las abejas, entrar y salir con frecuencia de una colmena. Triar. Nunca había oído eso. Dicho de una tela, clarearse por usada o mal tejida. Triar. Dicho de la leche, cortarse. ¿Verdad que no, Wilsenia? Si se cortó, pero no se trió. No. Aquí en el país, cortarse la leche, no hay otra palabra. Pues en otros lugares, triar. Bien, pues existe también, como está tan cerquita, cuarteto, que es lo mismo. 4 personas, animales o cosas para una acción común. Pero también, aquí se dice más cuarteta, a la composición poética de 4 versos en decasílabos o de arte mayor, como se llama, que generalmente tienen rima, primero con tercero, segundo con cuarto, o primero con cuarto y segundo con tercero. Es muy común porque se usan las décimas mucho. Entonces eso es como parte de la métrica castellana, el cuarteto, o que aquí se dice más cuarteta. Composición también para 4 instrumentos o voces se llama un cuarteto. Y también al conjunto musical. Ahí tú no te acuerdas de ningún cuarteto de música. De música. Y los Panchos, ¿no eran 4? 3, Gil, Navarro y Avilés. Trío Los Panchos. Me rindo. Concluimos con la palabrita. Entramos ahora al segmento del compendio de doctrina social de la Iglesia. Hemos escogido para esta ocasión el 194. El mensaje de la doctrina social de la Iglesia acerca de la solidaridad pone en evidencia el hecho de que existen vínculos estrechos entre solidaridad y bien común, solidaridad y destino universal de los bienes, solidaridad e igualdad entre los hombres y los pueblos, solidaridad y paz en el mundo. Precioso está esto. Y cuando pienso en este mensaje, lo uno en estas dos partes, solidaridad y bien común, que tanta falta nos hace, Monseñor. Sí. Ser solidario y ver que en esta parte ya mucho más general del bien común que tanto habla la Iglesia.
No es extraño al contenido de nuestros programas ese tema, porque gracias a Dios hemos insistido muchas veces en algo semejante. Gracias a Dios, me viene a la memoria que incluso en un programa reciente yo te dije, bien, solidaridad, solidaridad, para que pueda vivir una familia, para que pueda existir una comunidad, para que pueda subsistir una nación o la humanidad. Tiene que haber solidaridad entre las personas y entre los pueblos. Ahora, algo que yo te dije, a ver, déjame calibrar tu juventud. Sí, vamos a ver. Para que deje de privar. Dice, cuando tú hablabas de el medio ambiente, Sí. entonces hay que pensar en las generaciones futuras y no se puede echar a perder ahora la naturaleza ni los bosques y deforestar por las generaciones futuras. Y una gente que no tenga principios ni respete la dignidad de una persona, ¿qué dirá? Lo hará, pero no tendrá la consistencia. ¿Qué dirá? Dirá, ¿y a mí qué me importa si yo no voy a estar ya? Y lo hemos escuchado muchas veces. ¿A mí qué me importa si yo no voy a estar ya? Si usted no se siente solidario, reconociendo la dignidad de ese prójimo, ¿para qué se va a sacrificar usted? Entonces, lo mismo que tú decías, solidaridad. ¿Y en base a qué? Tiene que haber una base para la solidaridad. ¿De dónde va a nacer? Del respeto al ser humano. Y lo mejor para usted reconocer el ser humano, ¿qué será? Alguno puede decir, basta con ser bien criado en la familia. Ni hay que creer en Dios. Ay. No, a lo mejor se le cuelan los principios divinos de otro modo, pero para mí lo más explícito es reconocer que somos hijos de Dios. Y si rezamos el Padre Nuestro, pues hermanos somos entre todos. Y que me hace Entonces de ahí es muy fácil deducir todo, respeto a la naturaleza, solidaridad con los seres humanos. brotará. Sí. Brotará. Sí. Y me hizo recordar al Padre Guzmán. Ay, Dios mío, yo quiero saludar, Monseñor, al doctor Carlos Jiménez y su esposa, la doctora Ishanel Núñez en Mao. Me dice el doctor que no, que él es de los número 1. Él es sobrino del padre Germán Ramírez. El pleito sigue. Sí. Pero Polo, tú ni siquiera mentaste la 62ª asamblea de la conferencia del episcopado. Ay, Dios donde mío. cada diócesis expuso. ¿Eso es pecado grave? Pero en el periódico Camino usted va a buscar una reseña bien amplia de lo que fue este encuentro ahí. Muchas gracias. Y permítame a Fresolina, que es hermana del padre Germán, y gracias a ellos por la solidaridad y todo lo que hacen, y a Juan José Miguel y Sandra, que le mandaron saludos. Ah, pero que... Una familia muy querida por usted y por mí. Ciertamente, y que me deben una visita. Eso es. Nos vamos a la pausa, venimos ya con nuestra oración final. Esto es Comunicación y Vida. Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora
me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida. Te damos gracias, Padre, porque en nuestra familia nos criaron con espíritu solidario, nos enseñaron a compartir desde niños, como esos niños con hambre que los ve uno, que se le entrega un pedazo de pan y lo primero que hacen es compartir con el hermanito y que el hermanito coma primero para después comer ellos. Así nos criaron. Te damos las gracias por esa enseñanza. Permite que se difunda entre las familias, en las comunidades y en las naciones este espíritu solidario para que así podamos vivir en paz. A ti te lo pedimos, que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Les esperamos la próxima semana en Comunicación y Vida,